Hola, buenas tardes, buenas noches a los y las presentes. Bueno, vamos a iniciar esta charla. Mientras se van sumando, también algunos se suman a través del YouTube. Hay varios que se van a sumar ahí. Esta charla va a quedar grabada para los que no pueden estar. La idea, bueno, se van sumando a medida que van llegando. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de ecografía en dermatología y estética. Para los que no me conocen, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes de Posadas Misiones Argentina y soy miembro del capítulo de imágenes en dermatología y estética de la Sociedad Argentina de Radiología. Es un flamante capítulo que tiene apenas un año de vida. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla o webinar? Definir la ecografía en dermatología estética, explorar las aplicaciones clínicas de este método, presentar algunos casos clínicos y discutir aplicaciones para el futuro. Los beneficios de la ecografía son los mismos que para otro tipo de ecografía. Es la inocuidad, esto es que no tiene efectos adversos, por lo menos la ecografía. Disponibilidad, puedo ir a cualquier lugar. Trasladabilidad, que la puedo llevar incluso al consultorio o a la cama del paciente. Y bajo costo, mucho menor que otros métodos de diagnóstico por imágenes. La ecografía en dermatología estética es básicamente, me permite ver el iceberg completo o ver las raíces del árbol completas. En este caso es una lesión en ala nasal, que después veremos que es un carcinoma vasocelular, que yo por visión directa o por dermatoscopía veo una parte de la lesión. En cambio, con ecografía puedo ver hasta dónde llega esa lesión, qué compromete y qué no. Lo vamos a ver luego. Bueno, empezamos con la primera polémica. Esto es la ecografía de piel y partes blandas, como la conocíamos hasta ahora, ha muerto. No va más, no corre más. Aquella entrañable ecografía de piel y partes blandas que pedían una ecografía de piel y partes blandas para ver 20 lipomas con traductores de 7 MHz, como sea, eso no va más, no corre más. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo se evalúan las estructuras cutáneas? ¿Cómo se debe pedir una ecografía para ver una tumoración o una lesión cutánea? Tres puntos importantes al respecto. Primero, debe ser pedida como una ecografía de alta frecuencia, aclarar con transductor mayor a los 15 MHz. Segundo, tiene que ser con Doppler color. Sí o sí tengo que especificar que diga que tenga Doppler color. Y número tres, tengo que diferenciar o separar cada región anatómica. Esto es, si yo quiero ver, por ejemplo, región submentoniana y región malar o infraorbitaria, tengo que especificarlo y son dos regiones. ¿Por qué es tan importante esto? Primero por los turnos. Los lugares grandes, con mucho flujo de pacientes, cada ecografía está turnada, tiene un turno determinado, como la resonancia y la tomografía, para los que son radiólogos, imaginólogos. No es lo mismo un turno de una ecografía, una tomografía de cerebro que de una tomografía de cuello, cerebro, tórax, abdomen y pelvis. Claramente necesitas más turnos. Eso por un lado. Por otro lado, yo debo aclarar que necesito de alta frecuencia y con Doppler por lo mismo, porque los lugares grandes, que tienen turneras automáticas, se va asignando el turno según el pedido médico. Y si se pide como una simple ecografía de partes blandas, se va a dar un turnito rápido y no se va a permitir hacer lo que pide la orden médica. Hay lugares grandes donde si no está pedido el Doppler, no se hace. Entonces es fundamental aclarar todo lo que se quiere ver. Este sería un pedido correcto. Solicito ecografía de alta frecuencia, mayor a 15 MHz, con Doppler color de región infraorbitaria derecha y submentoniana. Diagnóstico y evaluación de material de relleno estético. Bueno, acá, ¿qué nos dice? Marita, de 55 años, nos dice: le voy a pedir al ecógrafo que me controló los embarazos que me pegue una miradita, le pegue una miradita a mi cara. Bueno, ¿qué le vamos a decir a Marita? Primero, el ecógrafo es el aparato, no es el médico, no es la persona se dice ecografista o de la forma que sea, pero el ecógrafo es el aparato. Entonces, ¿qué le decimos a Marita? Que este ecografista, que por ahí sea una autoridad en medicina fetal, seguramente, que le ha controlado bien los embarazos y por ahí es el mejor ecografista en medicina fetal de la región, quizás o no tenga el aparato necesario con el traductor necesario para evaluar dermatología y estética, o no tenga la experiencia necesaria para evaluar esto. Entonces, no es recomendable que así como está, el ecografista que le controló los embarazos a Marita le mire la cara. Pero la buena noticia es que esta persona puede aprender y puede formarse y puede saber hacerlo.
¿Cuáles son los requisitos entonces de la ecografía en dermatología estética? Bueno, es operador dependiente, esto es igual que otros métodos. Es tecnología dependiente, yo no puedo hacer el estudio con cualquier aparato, con cualquier transductor. Necesito idealmente un transductor mayor a 15 MHz. Es tiempo dependiente. No puedo hacer una ecografía en 30 segundos como cuando te bajaban el paciente de guardia que no tenía nada y salía, entraba y salía. No, acá no va. Acá hay que hacer un estudio exhaustivo y concienzudo. La curva de aprendizaje es más prolongada que en otras áreas. Necesito maniobras dinámicas y mucho gel, porque son estructuras pequeñas que se pueden colapsar fácilmente. Y tiene una terminología previa, una terminología que no tiene en otras áreas. Yo necesito conocer de lesiones cutáneas, necesito conocer de materiales de relleno, de técnicas quirúrgicas, etcétera, etcétera, para estar a la altura de las circunstancias y para hablar el mismo lenguaje que los derivadores. Breve repaso anatómico de las capas de la piel y su traducción ecográfica, epidermis, dermis e hipodermis. Esto con traductores de alta frecuencia, obviamente, cuando el traductor es de menos frecuencia, la epidermis prácticamente no se ve. Y lo blanco es la interfaz entre la epidermis y el aire. Bueno, acá vamos algo de todos los días. Algo de todos los días. No todo bulto es un lipoma. Le va a pasar, me pasa todos los días. Yo recibo muchos pedidos de médicos generales y todo es un lipoma, o si no, el paciente piensa que es un lipoma. Entonces, no todo bulto es un lipoma. Esto es clave. Este es un lipoma ideal, región cervical, para sagital izquierdo, sólido, iso o hipocoico respecto al tejido celular subcutáneo, circunscrito, poco vascularizado, hermoso. Esto es un lipoma típico. Pero ¿qué pasa? No son todos así. Acá hay dos ejemplos son dos pacientes distintos de lipomas medio dudosos, porque son lipomas sí, pero por ejemplo están muy vascularizados para lo que es un lipoma común y corriente. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Le hacemos un control evolutivo, porque tienen más vascularización de la ideal. Son lipomas, no son tan grandes, son 2 centímetros, 3 centímetros. Esta es una paciente que fue operada, confirmado que le sacaron un lipoma, y viene a la determinada cantidad de tiempo con una nueva tumoración. Pero no sabemos, ¿es un lipoma o no es un lipoma? No tiene pinta de lipoma, porque tiene refuerzo acústico posterior, es muy hipoecoico para ser un lipoma. No sabemos si es una lesión de otro tipo o líquida. La mandamos a control. Era un paciente que yo le hice una infiltración de rodilla y tenía un bulto en la frente y no pude, con mi genio lo miré. Según él era un sobrehueso, porque era duro. Bueno, la verdad que no era un sobrehueso, que existe, la exostosis no era. Era un lipoma subgaleal, que he visto algunos, que es un lipomita, que su particularidad es que está por debajo de la galia o de la galea, que es la aponeurosis de la galia, o sea, está entre la aponeurosis de la galia y el periósteo. Por eso tiene esa forma hemiesférica como achatada. Más vascularizado, es menos compresible, es lipoma subgaleal. Este es un fibrolipoma. Este paciente era marido de una médica, vino por un dolor, le dolía la espalda, tenía un bultito en la espalda profundo, no se palpaba bien. Me costó verlo, me costó encontrarlo, aún con traductor de 17. Vean, le bajé a 13, bajé el preset de piel, lo bajé a uno de testículo, que está bastante bueno, y ahí empecé a verlo un poco mejor, pues son formaciones hipodérmicas, bien profundas. Bueno, al final no sabíamos qué era, le hice un informe descriptivo y era un fibrolipoma, que es un lipoma con componente fibroso. Van a ver en la histografía por compresión que tenemos, no tenía zonas rígidas, tenía zonas más que nada blandas, fibrolipoma. Bueno, esto es un dermatofibroma, estos son los casos míos, es una tumoración que visualmente puede parecer un lipoma, pero tiene unas particularidades. Predomina en extremidades inferiores y superiores, son lesiones avasculares hipovascularizadas dérmicas. Y la clave que tienen es que tiene estas espículas, esta especulación marginal. Eso no es típico del lipoma. Y esa especulación marginal puede confundir con otras lesiones. Y puede trabecular, puede cambiar la ecogenicidad de los planos grasos adyacentes. Lo que tienen de particular es que no tienen vascularidad, no están vascularizados y tienen muy buen aspecto ecográfico. Este es un paciente que me vino, que lo presentamos en el CADI, con eso de imágenes como póster electrónico. Es un sarcoma de bajo grado llamado dermatofibrosarcoma protuberans. Es una paciente, una lesión que había recidivado, esta es la pieza quirúrgica. Es una formación circunscrita, heterogénea, y la clave que tiene es estos focos ecogénicos muy, muy, muy pequeños en su interior,
pero no sin artefacto en cola de cometa. Es una lesión que tiene realce posterior y tiene vascularización. Tiene vascularización. En elastografía por compresión tiene zonas rígidas. Está la pieza quirúrgica y está la anatomía patológica dermatofibrosarcoma protuberans. Es importante porque es un sarcoma de bajo grado, es el más común de los sarcomas primarios en los tejidos subcutáneos. Bueno, esto es algo también de todos los días, el famoso quiste ex sebáceo, ahora llamado quiste de inclusión dermoepidérmico, quiste infundibular, quiste epidérmico, quiste de inclusión o quiste epidermoide, que son formaciones líquidas, y esto es clave, no es sólido, es líquido, aunque lo parezca, que contienen restos de queratina, de sebo, células muertas, aire, etcétera, bien circunscritos en la capa en dermis profunda, digamos. Lo que tienen de particularidad, que ustedes lo ven y no está roto, tiene este punto, que es el punctum, que es el orificio obstruido del folículo pilosebáceo. Aquí esta inclusión dermopidérmico, en este caso no se veía el punctum, pero era bastante clásica la imagen, bien indemne. ¿Qué tiene? Es avascular. ¿Yo qué hago? Dejo un ratito el Doppler y no tiene Doppler. Es medio compresible porque es líquido y tiene refuerzo acústico posterior. En este caso no había inflamación de planos adyacentes. Este otro caso, que es gentileza de la doctora Kuyumlian, es una gran autoridad en ecografía dermatológica, tiene su consultorio en la zona en Buenos Aires y tiene redes sociales, le pueden seguir. Este caso es un quiste de inclusión dermoepidérmico con punctum ya y con algo incipiente, parece inflamación de planos grasos adyacentes. Este caso se gentileza de la doctora Lesic, que también no parecía un quiste de inclusión dermoepidérmico axilar, pero tiene, no sé, parecían calcificaciones, obviamente no lo son, pero tiene estos ecos en su interior, que no es la forma tan típica. Este es otro quiste de inclusión dermoepidérmico, pero ¿qué tiene? Tiene signos de rotura y cambios inflamatorios adyacentes. Esta paciente, una mujer, ella sabía que había tenido un quiste de inclusión dermoepidérmico que se le rompió. ¿Qué pasa? Si bien espontáneamente así con esta lesión, yo puedo pensar en otras cosas. Puedo pensar en una hidradenitis submentoniana, puedo pensar en mil cosas. En este caso yo sabía que tenía un quiste de inclusión dermoepidérmico y que se le rompió. Vino con cambio inflamatorio submentoniano. Una paciente delgada, ven, es líquido, no es compresible, no tiene Doppler en su interior, sí en su periferia, quiste de inclusión dermopidérmico roto. Pues es una variante, si se quiere, del quiste de inclusión, que es el quiste triquilemal que predomina en cuero cabelludo, en esas zonas de alopecia, numeraciones subcutáneas, tiene un material blanco semisólido, parecido al queso, y puede tener, a diferencia del quiste de inclusión, puede tener una calcificación sutil, pero son avasculares, esto es clave. Tiene el refuerzo real acústico posterior. Quiste triquilemal, imágenes de radiopidia, ven que tiene algunos foquitos hiperecoicos en su interior, no tiene Doppler y está en el cuero cabelludo. Este es el piloma tricoma, que vamos a ver que es muy frecuente en niños en las primeras décadas de la vida, cabeza y cuello, tronco, extremidades. Y la particularidad que tiene, la diferencia capital con las lesiones que venimos hablando antes, es que el piloma tricoma en su gran mayoría tiene calcificaciones, ya sea focales o difusas. Y puede tener Doppler, eso es clave. Entonces, tiene calcificaciones y puede tener Doppler. Y puede tener un halo periférico. Esta paciente es una niña que vino, la trajeron por un supuesto lipoma de la espalda y le dolía mucho, no se le podía ni tocar. Pero en el lipoma, generalmente el lipoma no duele tanto. Bueno, esto pareció ser un pilomatricoma, tenía todos los signos. Tenía vascularización periférica, era medio rígido en la elastografía, tenía unas calcificaciones y tenía el halo completo. Bueno, vamos a hablar brevemente de los tumores cutáneos no melanocíticos, porque la ecografía en dermatología tiene su punto capital en los tumores. Los tumores que vamos a tratar son el CBC y el CS, el vaso celular y el espinocelular. El vaso celular es una lesión sólida hipocoica con bordes irregulares. La ecografía es muy útil para ver profundidad y extensión, y el espinocelular tiene un patrón medio parecido al vaso celular, lo veremos, pero tiene más Doppler. El vaso celular, ¿por qué es tan importante? Es el tipo de cáncer de piel más frecuente, generalmente en zonas expuestas al sol. Típico nariz, la pelada, las orejas, el cuello, la nuca. ¿Qué es lo clásico que tiene? A veces aparece, en algunos casos aparece como esta tumulación, pero en otros tantos aparece como esto, una lesión nasal común y corriente que el paciente no le da mayor importancia. Le pasó a mi padre y a una tía política que tengo. Ambos tenían lesiones, mi padre en la pelada,
Se agarró una rama, se lastimó, cicatrizó a media, era como que no cicatrizaba, me decía, no, mirá, la verdad que no me cicatriza, bueno, se hizo ver y era un CBC. Se operó, anduvo bien. Y la tía lo mismo, tiene una lesión en la nariz, también que no le cerraba, un granito y así, era como medio recidivada y se hizo ver y efectivamente era un CBC. Ninguno de los dos hizo ecografías previas, los dos se trataron en Buenos Aires, yo vivo en el norte del país. Todavía no es tan frecuente acá en Argentina, no está haciendo tanto la ecografía, se está empezando a hacer, pero todavía cuesta implementar la ecografía previa a la cirugía, pero bueno, esperemos que con estas acciones lo logremos. Los factores de riesgo son la tez clara, la edad, la exposición a la radiación ultravioleta y lo bueno del CBC es que tratado a tiempo anda muy, pero muy bien. ¿Qué puedo ver con la ecografía? Bueno, puedo ver los márgenes, la forma, el grosor y la vascularidad. Esto, miren lo importante que es la eco, que esta gente, estos autores han desarrollado características, han enumerado las características de los CBC según su tamaño, su forma, sus ecos, sus puntos hiperecogénicos, etcétera, etcétera, y han elaborado un score y lo diferencian entre alto y bajo riesgo. ¿Cuáles son los beneficios de la ecografía? Entonces, beneficios quirúrgicos, que yo puedo saber previamente operarlo cómo es el tumor que compromete. Recuerden el iceberg, puedo ver todo el iceberg y no la punta, lo cual les permite extirparlo completamente en una sola sesión o más, por eso es relativo, y con bordes limpios. Eso es clave para la eco. Pasa que hay que convencerlos a los dermatólogos y a los cirujanos de que se apoyen en la eco. Es un trabajo que va a llevar tiempo. Este es un caso gentileza del doctor Diego Castro en Tucumán, una autoridad en ecografía dermatológica en el NOA, en el noroeste argentino, y la doctora Mayra Sueldo, que es dermatóloga que trabaja con él. Paciente también con piel caucásica clara, alta exposición a rayos solares, una lesión previa, que él dice que ha sido maligna, y tenía esta tumoración que era bastante circunscrito en los contornos, pero profusamente vascularizada, con focos hiperecogénicos en su interior, y la anatomía patológica le dio CBC, carcinoma vasocelular. Acá otros autores que han hecho un trabajo para diferenciar entre el CBC y el CS, el espino celular, que puede ser llamado también escamoso, que a veces parecen visualmente, pueden llegar a parecer por ecografía bastante parecidos, pero el espino celular suele ser más agresivo. Entonces, estos autores han determinado las características en común y diferenciales. Si bien el CBC de alto riesgo es muy parecido al CEC, o sea, el vaso celular de alto riesgo es muy parecido al espino celular, ellos han determinado que el espino celular tiene más vascularización por Doppler y tiene esta característica típica que es la línea hiperecogénica engrosada en la superficie de la lesión, que tiene algo de sombra acústica. Es muy interesante para que lo lean luego. Bueno, hablamos del melanoma cutáneo y hacemos un aviso parroquial de los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluarse el lunar, como le decimos el nevo, ver la asimetría, ver los bordes, ver el color, ver el diámetro, la evolución. Los tumores melanocíticos, como el melanoma cutáneo, la evaluación ecográfica es sumamente importante porque me evalúa el grosor del tumor, lo que se llama el índice de Breslow. Ahora veremos lo importante que es. Voy a poder ver la invasión de tejidos adyacentes y, por lo tanto, voy a ver el pronóstico de dicho tumor. Acá un breve repaso de el melanoma, las extensiones que tienen en profundidad y todo esto como sí lo puedo ver por ecografía. Melanoma cutáneo, estos autores han también hecho un trabajo comparando el Breslow histológico con el Breslow ultrasonido. Miren lo que es el Breslow por ultrasonido, cómo yo puedo ver el grosor del tumor, la extensión, la verdad que es hermoso y no tengo que ponerle ni una aguja ni nada, lo veo directamente. ¿Por qué es tan importante el grosor? Porque el pronóstico del melanoma y el, la afectación, el riesgo de afectación ganglionar están dados por ese Breslow y también la T. ¿Se acuerdan? La T de la TNM del tumor es brindada en gran medida por el índice de Breslow. Entonces es muy importante el Breslow ecográfico. También no se está usando mucho, pero se puede empezar a usar. Bueno, vamos a hablar de la hidradenitis supurativa, que es una enfermedad que si bien en nuestro medio globalmente no es tan frecuente, no llega al 1% de frecuencia, pero es sumamente mutilante, incapacitante, son lesiones recidivantes, es una patología autoinflamatoria sistémica crónica que afecta zonas con folículo piloso y glándulas apócrinas como las axilas, las ingles, pliegues submamarios. Antes le decían acné inverso.
Es muy importante la ecografía vamos a decir, para la detección temprana, para la detección de complicaciones, la evaluación de la actividad y el monitoreo del tratamiento. Esta patología tiene manifestaciones clínicas como nódulos, inflamatorios o no, abscesos, puede tener fístulas, que son trayectos de lesiones que se comunican con la superficie, que pueden drenar o no, túneles o cicatrices hipertróficas. ¿Y cuál es el rol de la ecografía? Es muy importante. Acá hay un consenso que es bastante nuevo, que ha evaluado gente de Argentina, entre los cuales hay al menos 2 radiólogos, 2 imagenólogos, una de ellas es la doctora Cuzumblián, que bueno, con un par de casos, y es muy interesante, lo pueden ver, y tiene mucha información este consenso. ¿Cuáles son las lesiones elementales? Ahí está. Las lesiones, para que quiero subirme, ahí está. Lesiones elementales por ecografía. Primero, el engrosamiento cutáneo sutil y dilatación de la base de implantación de los folículos. A veces veo un simple engrosamiento cutáneo, dermis e hipodermis, y veo aumento del espesor de la base de implantación de los folículos. Eso puede ser un signo precoz, a veces. Otras veces puedo ver este caso de una paciente que vino que no sabían si tenía hidradenitis supurativa o no, tenía lesiones en las ingles, de un lado más pseudonodular, en vías de remisión y del otro lado nada, y era medio dudoso. Bueno, al final siguió por ese camino. Y era una imagen pseudoquística dérmica con engrosamiento cutáneo. Fíjense, la frecuencia de 17. No tenía tanta actividad vascular. Este es otro caso, gentileza de la doctora Cuyumbián. Es un trayecto fistuloso dérmico con el elemento piloso en su interior. En la fístula con el elemento piloso en su interior, el pelo. Otro caso, gentileza de la doctora, que es una fístula dermoepidérmica. Tiene mayor compromiso, tiene los pseudopodos o pseudópodos, que son como estas patitas que tienen hipogénicas. Otra lesión elemental en ecografía. Esta fue una paciente que vino a verme a mí. Le pedía a un médico general, que pedía a una paciente obesa, que le pedía, el pedido de ecografía decía ecografía de pared abdominal, diagnóstico de eritema, dolor. Bueno, la miré, no era la pared, era la ingle y tenía áreas rojizas, inflamadas. Bueno, la verdad que era bastante profuso el cuadro. Cuando la miro, veo estas imágenes y veo este video, este clip. Bueno, la verdad que esto la mandé a la dermatología para descartar la lente supurativa, porque es bastante clásica la lesión, como fístula dermohipodérmica, conectado con los pseudópodos, con cuadros inflamatorios. Al final, no sé qué fue de su vida. Bueno, acá los criterios diagnósticos que lo pueden sacar del consenso, que enumera los distintos hallazgos ecográficos y con 3 o más categorías positivas, forman parte del diagnóstico ecográfico de HS por ecográfico. Esto lo pueden leer, lo pueden sacar del consenso, está abierto a la comunidad. También este consenso utiliza la estadificación ecográfica de la escala denominada MSOS-HS, que era un trabajo hecho por Bortman y otros, que habla de 4 estadios con distintos parámetros en para distintos parámetros que van a dar el diagnóstico de cada estadio de la patología. Bueno, acá otro caso, gentileza del doctor Castro y Mayra Sueldo de Tucumán, ambos. Es una paciente de 18 años, síndrome metabólico, obesa, 4 años de evolución, estas lesiones, y a nivel de nuca, axilas intermamarias y submamarias. Miren lo que es la visión cutánea de estas lesiones. Esta paciente tenía de todo, tenía fístula axilar, tenía fístula submamaria con vascularización periférica, tenía una visión extendida del esternón, con las lesiones también, fístula submamaria dérmica con elemento piloso acá en su interior y algo de Doppler periférico. Y por último, la fístula en la nuca, bastante florido el cuadro. Bueno, vamos a hablar brevemente de la ecografía para uñas, que es uno de los grandes puntos novedosos, entre comillas, de la ecografía cutánea. Es muy valiosa la ecografía para evaluar enfermedades unguiales. ¿Por qué? Básicamente. Primero, porque no es invasiva. Yo con una biopsia puedo generar un daño en la matriz unguial. Segundo, porque yo puedo ver bastante bien por debajo lo que hay por debajo de la uña. Esto es gentileza de las imágenes de la doctora Cuyumblián. Antes que nada, la anatomía de la uña. Miren cómo con 18 MHz se ve bastante bien y lo que es con 70 MHz. ¿Cuál es la anatomía de la uña? Tengo la placa unguial, que es la estructura queratinizada, que a su vez consta de placa dorsal y placa ventral, que son 2 líneas hiperecogénicas con un espacio hipoecoico en el medio. Esto tiene que estar conservado.
Por debajo va a estar el lecho unguial, que va a ser hipoecoico, y va a ser un poquito más hiperecogénico en la matriz. Y por último, el tejido periunguial, que puede estar afectado. Ecografía de alta resolución para uña. Vamos a repasar un par de conceptos patológicos, los tumores que pueden encontrar en las uñas. Acá hay un carcinoma de células escamosas. Miren cómo está alterada completamente la estructura de la uña. En este caso, por ejemplo, la estructura hipoecoica, que afecta, erosiona la placa unguial y el margen óseo de la falange, puede extenderse hacia los pliegues periunguiales. Está profusamente vascularizado con Doppler. Otra patología súper frecuente es la psoriasis, la onicopatía psoriática. En este caso va a afectar el lecho unguial, va a dar una pérdida de definición en la parte distal de la placa ventral y con depósitos hiperecogénicos. Las placas unguiales van a estar gruesas, irregulares y onduladas, y el Doppler va a ser variable según la actividad. Pero no termina acá. La psoriasis tiene o puede tener afectación de las entesis y las sinoviales. Entonces, puedo tener, además de la patología unguial, entesopatía, entesitis y sinovitis. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, estamos bien de tiempo, la segunda parte de la ecografía en estética, porque si bien pueden ser englobadas dermatología y estética dentro de un gran mundo, tiene muchas similitudes, también tiene muchas diferencias. De hecho, en los grandes centros urbanos hay gente que hace exclusivamente ecografía para estética y gente que hace exclusivamente ecografía para dermatología. Son mundos aparte que están interconectados. No me permitió agarrar la imagen. ¿Para qué sirve? Después vamos a dejar abierto para preguntas, para algún concepto. ¿Cuáles son las instancias de la ecografía en medicina estética? ¿Para qué sirve la ecografía en medicina? Me refiero a estética, me refiero a medicina estética, cirugía plástica y armonización orofacial, que es un concepto abrazado mucho por los odontólogos, pero apto para todos los profesionales de la salud. Entonces, la ecografía en este mundo de la estética médica y odontológica sirve, primero, instancia previa al tratamiento. El o la paciente que se va a hacer algún tipo de tratamiento estético o de armonización orofacial o de inyección de algún material de relleno, con la ecografía yo puedo evaluar la anatomía de la piel, los tejidos celulosos cutáneos, los vasos sanguíneos, esto es muy importante, y ver si hay o no hay un relleno previo, que muchas veces hay, y hay ciertos rellenos que no pueden ser mezclados con otros, yo tengo que conocerlos. Ahora veremos. Luego tengo la segunda instancia, que es la ecografía como guía de rellenos u otros procedimientos. Que se puede hacer la ecografía mientras se inyecta, un rato antes para marcar la zona. Yo suelo ir a consultorios de médicos estéticos, médicas estéticas, les marco la nariz, veo una anatomía, inyecta y después vuelvo a mirar. Eso se está haciendo bastante. Para ver si hay vasos sanguíneos aberrantes, ¿no? Vasos sanguíneos aberrantes, no, variantes anatómicas peligrosas. La ecografía posterior al tratamiento, inmediatamente después de inyectar, veo dónde quedó el material de relleno, si quedó en plano, quedó más arriba, más abajo. Eh, Después se puede ver unas semanas después cómo quedó, si hay edemas, si hay nódulos. Y por último, la ecografía como guía de tratamiento de complicaciones, lo más conocido es la hialuronidasa, se hace guiada por ecografía. Beneficio de la ecografía en el mundo de la estética, me da más precisión, yo puedo ver lo que hay debajo de la piel, más seguridad, por lo tanto voy a poder inyectar con mayor seguridad, por lo tanto voy a tener mejores resultados y voy a poder seguir el procedimiento del paciente. ¿Cuáles son los mitos de la ecografía en medicina estética? Esto es también algo que cuesta es trabajarlo con el médico estético, la médica estética, a que se acostumbre, a que abrace el método, se le ofrece la opción. Yo siempre digo que hay tres instancias de ecografía de medicina estética, tres posibilidades. La primera, que el paciente viene a mi consultorio, estamos en una ciudad mediana, que las distancias son cortas, entonces el paciente se traslada a mi consultorio, lo evalúo y vuelve. Esa es la opción número uno. La opción número dos es yo me traslado con un equipo portátil al centro de estética para evaluar el paciente junto con el médico estético. El número tres es cuando el médico estético se compra su propio aparato de eco, que se está haciendo mucho, yo le enseño a usarlo. Esas son las tres opciones, porque no todos los pacientes se trasladan al consultorio. Entonces, un mito es, yo sé dónde inyecto, no necesito ayuda. Eso me lo han dicho cirujanos plásticos, amigos. No, yo sé, yo aspiro y veo que no viene sangre y listo, sigo. Bueno, fenómeno, pero esto te da más seguridad.
Otro mito es que encarece el tratamiento, ¿no? ¿Para qué voy a gastar en hacer una ecografía si el paciente no quiere pagar? Bueno, pero te da más seguridad. La otra opción es esto, que el paciente tenga que trasladarse a otro lado. En Buenos Aires, por ejemplo, si mi consultorio está en Avellaneda y el paciente se está tratando en Quilmes, y no va a ir y volver. Es probable que no pase eso. Eso se soluciona estando en el mismo lugar, en el mismo centro médico, en el mismo edificio, en la misma cuadra. Y lo otro es que, me pasa muy seguido, que tiene un cierto miedo de que otro vea a su paciente y vea qué le puede decir. Nosotros como radiólogos, como imaginólogos, estamos acostumbrados a recibir múltiples pacientes de múltiples derivadores. El paciente viene, le hacemos el estudio y se va, sin juicio de valor, sin opinión, sin nada. Simplemente me limito a hacerle el informe. A veces ni siquiera le damos el informe al paciente, a veces le damos el informe al médico tratante directamente. Entonces son formas de subsanar estos mitos. Vamos a ver, no tenemos tanto tiempo, vamos a ver brevemente los materiales de relleno posibles y cómo se ve cada uno. Están los permanentes o sintéticos como la silicona, el metacrilato, la poliacrilamida, los semipermanentes, los biopolímeros, ácido poliláctico, policaprolactona, hidroxiapatita y los no permanentes o biológicos, que es el entrañable ácido hialurónico. Vamos a ver cada uno cómo se ve por eco. Estos son patrones ideales, a veces no se ve tan bien. Vamos a ver el hialurónico, cómo se ve, hialurónico con lidocaína, la silicona pura, la poliacrilamida, silicona en aceite. Bueno, primero, los permanentes o sintéticos. Silicona, ¿cómo se ve la silicona? La silicona es el más característico, es el más fácil de ver. Cuando hay depósito de silicona, no hay dudas, cuando se ve así. Después les voy a mostrar casos más dudosos que está un poquito por ahí mezclada la silicona, que no es tan claro. En este caso, se ven depósitos hiperecogénicos con artefacto en tormenta de nieve. Esto es una cortina, no veo nada por debajo, es como una cortina blanca que no hay absolutamente nada que se ve por debajo, me borra todo. Y puede migrar, ahora veremos un caso, este es un caso infraorbitario, viste, son los labios, no tenía tanto gel acá, pero los labios completamente ocupados por silicona. Es tremendo, este caso también. Este es también una zona, un nasogeniano creo que era izquierdo, completamente ocupado por silicona. No se ve nada, es una tormenta de nieve, no se ve absolutamente nada. El labio superior lo mismo. Realmente son pacientes que se han hecho los procedimientos hace 20 años, más, 25 años. Se dan cuenta en la cara, se puede palpar duro. Bueno, vamos con el metacrilato, que en mi ciudad hubo varios casos de metacrilato, unos casos célebres. En este caso es una imagen similar en algunos aspectos a la silicona, porque es hiperecogénica, pero tiene un poquito menos de hiperecogenicidad, está más diluida, más mezclada. Son depósitos hiperecogénicos con no tanta sombra acústica, que tiene el artefacto en cola de cometa bastante clásico. Ven acá, labio superior, resto de PMMA, malar también. Este nasogeniano es dudoso, y ahora les voy a mostrar un caso que era dudoso también. Metacrilato. Otro caso de metacrilato también, este no es mío, pero se ven los artefactos en cola de cometa parcheados. Este es otro de malar también. Bueno, la poliacrilamida o hidrogel, si fue reciente la infiltración, la inyección, se verá anecogénica como líquida, como una vacuola. Si es tardía, se puede encapsular, entre comillas, y puede juntar detritus en su interior. Y va a tener aumento de ecogenicidad del tejido circundante. Pasamos a los semipermanentes, los biopolímeros, en este caso el poliláctico, que uno de los nombres comerciales es el Sculptra. Ya son más sutiles, los signos no son tan clásicos como la silicona, pero puedo ver borramiento de la unión dermoepidérmica. Ven acá la dermis, se ve perfecto, dermis, hipodermis, y acá hay un borramiento con algunos nódulos o pseudonódulos hiperecogénicos. Sutil. Esta es la policaprolactona, es un biopolímero, y a los pocos días puedo ver depósitos hipoecoicos elongados hacia planos profundos, como en este caso, con cola de cometa variable, policaprolactona. Como este es el radies, que es la hidroxiapatita, que se usa bastante. Lo que puedo ver es estos depósitos hipoecoicos poco definidos, con sombra acústica variable. Ven acá, es muy variable la sombra acústica, es sutil. Ven que son bastante parecidas las imágenes. Esta es la armónica, que es una asociación de hidroxiapatita con hialurónico,
que puedo ver la imagen típica de la nube, como una nube en el celular subcutáneo. Depósito tipo nube. Bueno, acá pasamos a lo más frecuente que van a encontrar ahora, que es el hialurónico. La silicona y el hialurónico son los más fáciles de ver, porque generalmente el hialurónico los voy a ver como depósitos an o hipoecogénicos, a veces se ven más líquidos, a veces no, a veces más solidificados, redondeados u ovoideos. Puede tener ecos internos si es una marca comercial que está combinada con lidocaína, si no lo voy a abrir anecogénico o hipocogénico. ¿Qué pasa? Esto a los meses, a cierta cantidad de meses, se empieza a degradar y puede empezar a reducir, a perder la regularidad de su contorno. Otros casos de hialurónicos múltiples, esto es cerca del auricular del labio, mucho hialurónico, muchos casos. Este es otro caso también con algunos ecos en su interior. No sabemos si generalmente pacientes que no saben qué se pusieron, no recuerdan, no quieren recordar o no. Entonces, después recuerdan que se pusieron algo y empezás a armar el rompecabezas. Y el único del maxilar inferior. Bueno, vamos a ver algunos casitos, algunas situaciones que me han pasado. Esta fue la primera vez que me mandan, en realidad, me mandó una dermatóloga, una paciente que por eso resultó ser conocida, y la paciente juraba y perjuraba que no se había hecho nada nunca. Bueno, eh, me lo juró hasta el último día. Y la verdad que tenía una tumoración facial en el naso geniano y me juraba que no tenía nada. Yo en esa época, esto fue hace 4 años, 5 años, yo no tenía mucha experiencia en esto. Entonces uno no informa lo que no conoce, ¿no? Uno lo que no conoce no lo sabe. Entonces, la verdad que me perjuró, me juró que no se puso nada nunca, entonces le hice un informe descriptivo, tejido fibrótico, tumoración, no sé qué barbaridad le puse. Después me enteré, después resultó ser medio pariente lejana, política, y me enteré que sí se había hecho procedimiento. Entonces, ahí cambia todo, porque si el paciente jura y perjura que no tiene nada inyectado, esto puede ser un diagnóstico completamente distinto. En cambio, si tiene algún material de relleno estético aplicado, ya cambia. Bueno, otro caso, esta era una colega que vino por unas tumoraciones frías, se ha hecho long lasting un año atrás, que es un hialurónico, y tenía en la zona macetérica, tenía como estas zonas de paniculitis fría, como nódulos inflamatorios, pero fríos, del celular subcutáneo palpables. Eran paniculitis y edema tardío. Esta otra es una paciente que le pidió una eco también por tumoraciones en ambos ángulos mandibulares, y ella sí se reconocía que se había hecho muchos procedimientos. Y acá la particularidad es que tenía uno de los nódulos de hialurónico dentro del plano muscular, o sea, por debajo de la fascia, dentro del plano muscular del macetero. Esto no es grave, pero bueno, simplemente le vamos a prestar el macetero, le molestaba al masticar. Esta otra tenía yuxta facial el nódulo de hialurónico. Esta otra paciente se palpaba bultos, derivada, y también tenía múltiples nódulos de hialurónico y en el pómulo tenía algo de edema también. Bueno, esta se puso hilos de PDO con la herida cutánea persistente, hilos visibles, cambios inflamatorios. Esto no es mío, vamos a pasar. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de los rellenos estéticos? Bueno, las complicaciones y cómo se evalúan. Estamos de tiempo, son menos 20. Bueno, vamos a. La alerta spoiler es que las complicaciones se pueden prevenir y tratar a tiempo. Vamos a la polémica, vamos a polemizar. Hay un mito extendido en el mundo de la estética que dice que inyectar en nariz es seguro. Inyectar nariz en línea media es seguro. Bueno, ¿qué pasa? Inyectar sin guía, ¿no? Obviamente. ¿Qué ocurre? En ciertas poblaciones, esto es un estudio hecho en poblaciones asiáticas, pero en ciertas poblaciones, esta población, por ejemplo, hasta 28% de la población estudiada en este estudio, valga la redundancia, no tenía la variante normal ideal de dos arterias nasales dorsales, con la línea media indemne. Esto sería el caso ideal. La línea media limpia, las arterias dorsales nasales un poquito más alejadas. Pero ¿qué pasa en este caso? Según estos autores, hasta el 28% de los pacientes tenían una variante de una arteria nasal dorsal única que cruzaba la línea media. Entonces, imagínense si inyectan acá sin mirar. Pueden hacer un desastre. Y después tenía hasta otra variante con muchos
una variante plexiforme con muchos vasitos pequeños. Entonces, ojo, ojo que puede ser más frecuente de lo que parece la variante vascular de la arteria dorsal nasal. Bueno, el repaso de para qué las instancias de la ecografía anestética, previo, durante, posterior y como guía. Complicaciones comunes y evaluables por ecografía. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones en estética? Los nódulos, granulomas, edema. En este caso son casos que no son míos. Es una paciente que se palpa un nódulo, la paciente, el nódulo se va inflamando y ella reconoce que se había aplicado relleno estético hacía 14 años. ¿Qué tiene? Entonces tengo estos bultitos, tiene nódulos de silicona, llamados siliconomas, que han migrado. Bueno, esta otra es un nódulo palpable pero no visible. A veces es muy común. Ustedes visualmente no tienen nada, palpan una dureza y en este caso pueden ser nódulos palpables como hiperecogenicidades del tejido celular subcutáneo y borramiento de la unión dermoepidérmica, que recuerden que tiene que verse con una línea definida. Estos son nódulos de hialurónico, también se palpan tumoraciones y tengo los nódulos de restos de material de relleno no permanente compatible con hialurónico. El relleno puede migrar, puede desplazarse, irse. Yo lo inyecté en un lugar y puede migrar. Esta es una paciente derivada que me vino a ver. La paciente en su momento, hacía 6 meses, se había colocado Voluma, que es un compuesto que tiene hialurónico más líquido, con cánula, bien, en esta zona submandibular. Se colocó en su momento, anduvo bien, listo. 6 meses después se palpa, no me acuerdo por qué motivo, se palpa un nodulito elongado submandibular. No doloroso, se dio cuenta de casualidad porque se estaba poniéndose la bufanda, no me acuerdo. Se palpa esto. Me viene a ver, pero me viene a ver preocupada porque se hizo un Doppler de vasos de cuello por un dopplerista experimentado, por el mejor dopplerista de la región. ¿Qué pasa? La persona que hizo el Doppler de vasos de cuello, que tiene muchísima experiencia en Doppler de vasos de cuello, vio esto, vio esto, ¿y qué dijo? ¿Qué pensó? Dentro de su estructura de pensamiento, ¿qué pensó? La trombosis, claro, porque es una persona acostumbrada a ver venas y arterias y trombos. No se imaginaba que podía haber un hialurónico migrado. Entonces le informó una trombosis de una vena superficial, bla, bla, bla. Bueno, la paciente desesperada me vino a ver, como segunda opinión, antes de irse a Buenos Aires. Nosotros estamos en una ciudad a 1000 kilómetros de Buenos Aires, donde muchas veces el paciente resuelve las cosas de salud yendo a Buenos Aires. La segunda opinión la busca en Buenos Aires. Entonces, ella ya tenía pasaje, ya tenía el turno con un médico en Buenos Aires, ya se iba. Bueno, la verdad que yo veo esto y obviamente le dije, mira, esto no es una trombosis. Bueno, hasta que me creyó, la convencí de que no es una trombosis, que es una migración de material de relleno, de hialurónico. De hecho, este caso lo pasé a mi grupo de colegas especialistas en diagnóstico por imágenes y coincidieron todos conmigo. Es migración de hialurónico 6 meses posterior a la inyección. Pero ven cómo adopta un aspecto pseudo trombótico, si se quiere. Yo después me di cuenta que no es trombosis porque no tenía continuación con los vasos, no era una trombosis, no. Igual. Y después tenía unos nodulitos también aislados, submandibulares alejados. Acá lo que decíamos, entonces, finalmente la convencí y igualmente fue a Buenos Aires a tratarse, pero bueno, ya el tratamiento fue otro. Bueno, esta es una gentileza del doctor Diego Castro de Tucumán también. Es un paciente masculino de 70 años con muchas intervenciones. Él reconoció sus intervenciones a lo largo de 20 años y lo consulta a mi colega por una tumoración palpable infraorbitaria que se extiende hasta la fosa temporal. Es resto de silicona libre. ¿Ven cómo se ve? Esto es tremendo, cómo oblitera todos los planos que hay por debajo. Es tremendo, en este caso se palpaba. Esto es lo mismo también, fosa temporal, y ven cómo veo tejido celular subcutáneo, piel normal, y de golpe la cortina blanca. En este caso es fácil, se ve perfecto, no hay dudas, no hay mayores dudas. Bueno, infección y abscesos. Se ven como otros abscesos de otras partes del cuerpo, una formación hipocogénica, líquida. La diferencia con el nódulo común es que el absceso tiene por ahí cambios inflamatorios alrededor y aumento de la vascularización alrededor. Bueno, estos restos de material de relleno. Este es un caso que yo cometí un error, ahí lo voy a decir. Es una paciente que viene derivada también,
a control ecográfico que me consulta por una asimetría infraorbitaria. Ella se había aplicado Juvederm, Volvela, que es líquido con hialurónico, y Restylane, que es hialurónico, hacía 6 meses. Pero tenía sospecha de que tenía restos de material de relleno permanente en ambos surcos nasogenianos y frontal. Y ahí yo me cegué, porque me dijo en 2016. Y en nuestro medio, la época de moda de la silicona era los primeros 2000, fines de los 90 a los 2000. En la década de 2010 se puso muy de moda el hialurónico, perdón, el polimetil metacrilato. Entonces yo ahí me sesgué, era en mi región, había un médico que aplicaba mucho metacrilato, entonces dije, veo estas imágenes y dije, metacrilato, listo. Pero no me convencía del todo, porque no era la imagen, tenía demasiado artificio. Pero me sesgué, le hice un informe no concluyente, pero que podía llegar a ser metacrilato, por sesgarme. Bueno, la paciente va a 3 meses después, vuelve, ahí quedó, por un edema significativo infraorbitario. Miren lo que tenía. Un edema infraorbitario, compromiso más que nada del SOF. Miren el edema, bien infraorbitario. Bueno, y la paciente, ahí lo muestro. La paciente sigue, tiene edema malar e infraorbitario con moderados cambios inflamatorios. Va a Buenos Aires, va a lo de una especialista nacional en el tema, y ella lo que define es que este artificio, esto que tenía puesto era silicona, polidimetilsiloxano, libre, no hialurónico. Ahí le di la razón, me contacté con ella y era efectivamente silicona. Yo ahí me cegué y pensé que era metacrilato y no, era silicona, era bastante típica la imagen cuando me pasó esta colega, fue tratada y anduvo bien. Bueno, la complicación más temida, que es la vascularización anómala y la compresión vascular, que es cuando hay o una compresión de los vasos sanguíneos por el material de relleno, o sea, intrínseca o extrínseca. O sea, dentro del vaso o de manera extrínseca. Básicamente voy a ver alterado el flujo vascular evaluado con Doppler. Entonces puede ser compresión intrínseca, que está directamente abortado el flujo vascular, o puede ser una compresión extrínseca externa por el material de relleno que comprime el vaso desde afuera. Este es un caso que no es mío, y esta paciente tiene complicaciones vasculares post relleno con hialurónico. Esta paciente hizo livedo reticularis, que es lo más frecuente, hipoestesia y dolor local. En este caso, ¿por qué es lo más temido la oclusión vascular? Es la complicación más temida, la oclusión vascular, que puede ser provocada, como dijimos, por inyección intravascular, o sea, por inyectar dentro del vaso, por no guiarse por eco, se puede inyectar directamente dentro del vaso, va directo adentro del vaso y hace un desastre. Pero también puede ser por una compresión extrínseca, puede inyectarse al costado del vaso y obstruir el vaso de manera extrínseca. También puede haber un trombo o una embolia. Los signos entonces son livedo reticulares, hipoestesia, dolor local, y las complicaciones pueden ser aún peores. Puede haber isquemia, necrosis, ulceración, que son muy frecuentes en la glabela, y puede haber una desfiguración de la cara, especialmente alrededor de pliegues nasolabiales. Esto es por la anatomía vascular, que en esa zona hay comunicaciones del circuito de la carótida externa con la carótida interna. En este caso, se hace hialuronidasa con guía ecográfica, que lo cual necesita menos dosis, y se puede constatar la recuperación del flujo vascular post aplicación de hialuronidasa. Esto hay que actuar rápido. Generalmente los centros de medicina estética tienen el kit de hialuronidasa, el kit para tratar las complicaciones, y en algunos casos cuentan con ecógrafos para poder evaluarlas. Este caso, la paciente post hialuronidasa ha reducido significativamente las lesiones y ha salvado su vida y ha salvado su visión. Este es un caso que no es mío, pero también se ve cómo está obliterado el vaso directamente, está abortado, está obstruido el vaso. Bueno, hay obstrucción completa, puede estar el signo de la cabeza de medusa por colateralización, aumento de calibre de vasos proximales
un signo bastante clásico que está descrito en varias patologías. Bueno, esto también es un artículo que lo pueden leer. Los signos ecográficos de compromiso vascular, bueno, la zona con más riesgo es la glabela, la región nasal, el pliegue nasolabial, los labios. Y el riesgo aumenta cuanto mayor cantidad de procedimientos previos, aumenta el riesgo. Esto es muy importante. Las pacientes polioperadas, politratadas, pueden tener fibrosis, cambios en la anatomía vascular y pueden tener más riesgo de eventos vasculares. Por suerte, la ecografía nos permite guiar la inyección de hialuronidasa. En este caso, yo guié a una colega en perfecto con cánula, cómo va entrando la cánula y va desintegrando el nódulo de una manera súper clara y súper asertiva. Bueno, la conclusión, entonces, la ecografía es una herramienta esencial, fundamental e indispensable en medicina estética y dermatología para diagnóstico y manejo de complicaciones relacionadas con la estética. Permite una evaluación temprana de tratar complicaciones. ¿Cuáles son ¿Cuál es el futuro de la ecografía en medicina estética y dermatología? Hoy usamos ecografía de alta frecuencia, pero a corto plazo vamos a tener mayor desarrollo de inteligencia artificial para el diagnóstico, para ayudarnos al diagnóstico, y vamos a tener mayor acceso a transductores de mayor frecuencia. Hoy en día, en el mercado, se consiguen ya a buen precio transductores de 15, 16, 17 MHz, 18, y quizás los de 20, 22 son un poquito más caros, por lo menos en Argentina. Bueno, la tendencia es a que se vayan abaratando los costos de estos equipos con más resolución. Y también hay una tendencia al desarrollo de dispositivos cada vez más pequeños, más portables, con buena calidad de imágenes. Esto va a mejorar la resolución, traductores accesibles y el diagnóstico en vivo y en directo. Bueno, entonces la conclusión de la ecografía en medicina estética y dermatología es que es una herramienta esencial que me permite dar más precisión en mis diagnósticos y en mis tratamientos y hay un futuro sumamente prometedor. Muchas gracias por su atención. Fue medio rápido porque el tiempo apremia. Les pido que me sigan en las redes. Ahí sacamos las dudas que tienen los alumnos y las alumnas. También ahora con Anabela les vamos a contar todos los cursos y eventos que se vienen en LANS al respecto. Si vos querés, Anabela, comentarles que hay varios proyectos para 2025, un diplomado, curso de ecografía en dermatología y medicina estética, que ya hay varios docentes de renombre nacional e internacional que están comprometidos a dar clases, algunos de los cuales ya participaron acá en esta charla, con sus casos. También está el diplomado de músculo esquelético que empieza en febrero, si Dios quiere, y hay muchas opciones para ustedes. Ahí vamos a ver el chat. Bueno, hola a todos, buenas noches. Primero, gracias Gaby, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha, se escucha. Excelente. Queda grabada, dice la duda, va a quedar grabada, va a quedar. Esto la idea era, es difícil condensar. La charla duraba como 2 horas, estuvimos recortándola porque no, es difícil condensar algo que hay libros, que hay cursos o especialidades en una hora, pero bueno, espero que hayamos podido por lo menos darles una visión breve y concisa de todo lo que se puede hacer con ecografía en estética y dermatología. ¿Quieren preguntar algo, alguna duda? Si no, obviamente pueden, como siempre decimos, por los canales habituales, en las redes. En las redes sociales pueden contactarnos y presentarnos las dudas. Aprovechar que está esa herramienta a su alcance. Bueno, bien, el Botox. Buena pregunta. El Botox, en verdad, viste, Milton, viste que el Botox se puede usar tanto en el mundo de la fisiatría, en espasticidad y demás, que ahí la eco se usa como guía para inyectar Botox, especialmente en pacientes con músculos abigarrados y chiquitos. Entonces, para inyectar el Botox, se usa la eco para ayudarse, digamos, para ver que tiene dentro un músculo. En la estética se inyecta Botox sin ecografía, sin guía ecográfica.
se inyecta nomás, porque no, digamos, lo hacen, se podría usar la eco para guiarse, para ver que no haya un vaso, pero el Botox en verdad el efecto que tiene es distinto al hialurónico. El Botox lo que hace es, literalmente te estira, entre comillas, te reduce las arrugas. Y el hialurónico en realidad favorece la generación de colágeno de una manera indirecta. Buscan lo mismo, que es rejuvenecer, pero por dos caminos distintos, no sé si me explico. Pero con ecografía el Botox se usa más que nada en el mundo de la fisiatría, no tanto en la estética. Si tenés el ecógrafo a mano, tenés que inyectar un Botox, podés usarlo, está perfecto, porque suma, podés ver, si lo vas a inyectar acá en la frente, por ejemplo, es que no haya ningún vaso, que no haya ninguna fibrosis, está bueno, suma. Bueno, perfecto, gente. Entonces, las dudas igual pueden, espero que se puedan anotar en el curso que va a salir 2025, ya dijimos, con docentes, estamos armando un lindo plantel de docentes, con sorpresas, así que vamos a... Y es un tema que no hay muchos cursos en el mercado todavía, así que estamos por ahí picando en punta con desarrollando un lindo curso. También la posibilidad de ser prácticos, hay varias propuestas para 2025. Bueno, perfecto entonces, excelente. Les agradezco a todos y a todas. Gracias a Lance. Ahí le van a pasar. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente jornada y felicidades, felices fiestas para todos y todas.